Hola, ¿qué tal? Saludos, feliz viernes. Aproveche esta transmisión para que de inmediato, desde ahora en sus comentarios, comience a realizarme las preguntas de inmigración porque voy a tener a un abogado, un experto en materia legal que va a responder cada una de sus interrogantes. Le había prometido al inicio de esta semana que iba a regresar por aquí en vivo por mis redes sociales. Estoy ahora mismo, me pueden encontrar por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube y también por mi cuenta de Instagram. Le voy a dedicar este tiempo única y exclusivamente a las personas que tengan preguntas, dudas o inquietudes o un tema en específico relacionado con su caso de inmigración aquí en los Estados Unidos. Así que por favor, desde ya este es el momento. A todas las personas que se vayan sumando, aproveche para dejarme el comentario, la pregunta, la interrogante en cada uno de los comentarios por las diferentes plataformas en las cuales estoy transmitiendo en vivo ahora mismo. Me va a acompañar el abogado de inmigración Ángel Leal, como siempre, un abogado de inmigración para que responda a las preguntas, las inquietudes de cada una de las personas. Voy a hacer una pequeña pausa, así que aproveche esta oportunidad única y exclusivamente. No voy a conversar de un tema en específico de inmigración, sino voy a dedicarle tiempo a mis seguidores, a esas preguntas que a veces se quedan por ahí. Lamentablemente no alcanza el tiempo para poder responder cada uno de sus interrogantes. Así que voy a hacer una pequeña breve pausa y ya estoy con ustedes. No se me vayan. Es otra versión del nuevo exilio cubano en México. Porque están saliendo los fanáticos. Se los últimos 10 minutos, una persona. Historia e ideales. De cerca de 40.000 cubanos. Se los últimos 10 minutos, una persona. Historia e ideales. Bueno, ya tengo algunos comentarios por aquí con diferentes tipos de interrogantes, así que no se me desconecte porque de inmediato voy a saludar al abogado de inmigración, al experto en materia legal, Ángel Leal. Ángel, feliz viernes. Gracias por acompañarme y responder a mi pedido. Cómo no, Javier, a contar, un placer para mí. Feliz viernes a todos que nos estén sintonizando y gracias por la invitación. No, de nada, es que siempre hablamos de varios temas, las personas nos dejan muchas preguntas en las redes sociales y bueno, para no dilatar más el espacio, vamos a comenzar con la primera interrogante que tenemos aquí. Nos escribió Pablo Rueda Fuentes a través de YouTube. ¿Qué puede pasar, Ángel, con el permiso de trabajo? Debe ser CO9, si cierran administrativamente la I-485 por no haber jurisdicción, el permiso aún está pendiente y se sigue procesando meses después del cierre. No, en el caso de que le cierren administrativamente la residencia por falta de jurisdicción con UCIS, porque es un caso que le corresponde a la Corte de Inmigración, técnicamente ese permiso de trabajo debe de ser válido. Entonces, aunque lo tiene, pero en honor a la verdad no está válido. Lo que le incumbe hacer es presentar esa misma residencia con la Corte de Inmigración y pedir de nuevo el permiso de trabajo con la residencia pendiente con la Corte, o de lo contrario, pedir que le cancelen su proceso de Corte de Inmigración y entonces el Servicio de Inmigración puede reabrir su caso y mientras que sea un caso activo con inmigración, entonces el permiso de trabajo sería válido. Gracias, Ángel. A todas las personas que comiencen a dejar sus preguntas en los comentarios, por favor, trate de que la pregunta sea lo más legible posible. Si hay un error antes de enviar el comentario, trate de corregirlo para que se pueda entender correctamente la pregunta y, por supuesto, darle de esta manera, ¿no? La mejor respuesta. Dice Ángel Arniel Dávila. Hola, buenas tardes para ambos. Soy U220A sin corte. Hace más de 2 años llegué. Parece que solicitó su FOIA o en su FOIA dice que no alegó miedo a regresar a su país y que fue procesado bajo la 236. Está preguntando si fue mal procesado. No, no. El Departamento de Seguridad Nacional tiene la opción de procesarlo bajo la sección 235, que es la deportación a remoción expedita, o la 236, que es el proceso pleno de corte de inmigración. Es la opción de aduana y protección fronteriza.
optaron por la 236 y por ende la I-220A es un mecanismo correcto para haberlo liberado pendiente corte. Esta fue la decisión de Cabrera Fernández del Tribunal de Operaciones de Inmigración del 11 de septiembre del 23, donde hemos estado argumentando que en realidad debería de ser considerado para efectos legales esa I-220A un parol, porque es una libertad pendiente corte de un extranjero solicitando admisión en un punto o puerto de entrada. El problema es que ustedes marcaron la segunda casilla, no la primera casilla, porque probablemente cruzó como indocumentado la frontera del río, entonces se entregó después de haber cruzado. Es un argumento técnico que estamos tratando de establecer, que en realidad deberían de ser considerados de la primera y no de la segunda casilla, pero la realidad es que el manejo de su caso fue correcto. Entonces lo que le incumbe hacer es pedir afirmativamente ese parol con inmigración y control de aduanas, demostrando circunstancias humanitarias o interés público. Gracias, Ángel. La voz de usted se está como que dropando en ocasiones. No sé si será problema con la conexión. Creo que va a ser muy difícil ahora en vivo que pueda arreglarlo. Hábleme ahora para comprobar. Ay, perdón, Javier. A ver, ¿me escuchas bien ahora o no? Sigue siendo un poquitico. No es que no se le logre entender 100% bien. Sí, Okay. se le entiende, pero hay como que un ruido ahí cuando usted habla. No sé si será un problema de conexión, pero bueno, no se preocupe. Vamos a continuar. Antes de contestar a este comentario a través de YouTube del usuario que se llama Rodríguez, hay una persona que nos está escribiendo en Instagram. Los comentarios de Instagram no puedo ponerlos directamente aquí, pero sí los puedo leer. Dice una persona que se llama Freeman. Dice, buenos días. ¿Qué debo hacer si no me ha llegado el parol y mi pasaporte vence con menos de 6 meses de antelación? ¿Qué debo hacer? Que no le ha llegado el parol. Pero que el pasaporte al parecer vence con menos, le queda como 6 meses para que se le vence el pasaporte. Y si le llega, por ejemplo, y le quedan 5 o 4 meses al pasaporte, sí es un problema para poder viajar, es lo que está presentando. En teoría, si el pasaporte está vigente, usted debe de poder entrar con el pasaporte vigente. Generalmente el pasaporte debe tener una vigencia que permitiría la estadía autorizada, que con el parol humanitario son 2 años. Yo creo que no sería mala idea de ir renovando el pasaporte cubano, y cuando ya renueve el pasaporte cubano, entra a través de su cuenta de UCIS. En realidad lo puede hacer el patrocinador. El patrocinador puede entrar a través de su cuenta de UCIS y enmendar la solicitud para reflejar la nueva información del pasaporte por si eres elegido, para que coincida la información en la I-134 de su pasaporte con el pasaporte con el cual vas a viajar. No creo que esté de más que le vaya renovando el pasaporte. Claro, y por supuesto, siempre hay que adelantarse, ¿no?, al proceso. No pierde nada con volver a solicitar otro pasaporte y después actualiza la información. Exacto. Dice Rodríguez por YouTube: hola, abogado, si apliqué a mi residencia pero omitieron datos de mis detenciones y organizaciones, ¿me pueden negar la aplicación? Y llevo esperando mi permiso de trabajo desde hace 7 meses y eso es normal. Y omitió los datos de sus detenciones y organizaciones. Sí, le pueden negar la aplicación, le pueden acusar de un fraude inmigratorio por haber omitido información que pudiera considerarse relevante. Hay que entender lo que es el fraude inmigratorio. El fraude inmigratorio es omitir, es la omisión o la falsa representación de un hecho material para obtener la admisión o un beneficio migratorio. De usted no haber puesto la información de las detenciones y de las organizaciones a las cuales usted perteneció, técnicamente usted le está cerrando a inmigración un cuestionamiento que le deberían de estar haciendo para identificar si hay un posible causal de inadmisibilidad al país. O sea, por ejemplo, si las organizaciones tienen que ver con el Partido Comunista Cubano, con la Unión de Jóvenes Comunistas, eso es una base de inadmisibilidad. Membresía en el Partido Comunista o un grupo totalitario. Las detenciones, de por qué fueron, de qué lo acusaron, por qué fue citado, fue convicto, es un delito de conducta inmoral, no es un delito de conducta inmoral. Al usted omitir la información, el oficial no puede indagar sobre esto. ¿Qué pasa? Que el día de mañana que usted omite esa información, el caso es que le pudieran, en teoría, vamos a suponer que presente la ciudadanía y usted pone la información. Y recordemos que todos estos formularios los está firmando bajo penalidades de perjurio. Entonces usted pone la información, no coincide con lo que usted puso en la residencia, y le pueden, en teoría, pedir una deportación bajo la sección 237A1A
por haber sido inadmisible en el momento de haber sido admitido como residente por un presunto fraude migratorio por haber omitido esta información. Si el caso está pendiente todavía, yo le recomiendo que enmiende la solicitud con esta información, y ese es un caso que requiere ayuda de un abogado facultado, licenciado, competente en la materia, porque hay que analizar exactamente de qué se tratan esas detenciones, de qué se tratan las organizaciones. Nunca se trata de omitir la información, pero se trata de presentarlo correctamente con el Servicio de Inmigración, y en el dado caso que requiera un perdón, a ver si usted califica para el perdón. Es un análisis complejo, por eso lo debe hacer con un abogado. Referente a lo de permiso de trabajo, Javier, ¿qué preguntó? Que si se le estaba demorando 7 meses, que si puede ser normal. Sí, eso sí está normal, está dentro del tiempo de procesamiento. Eso lo puedes averiguar en la página de UCIS con el número de recibo. Ahí le van a decir si está dentro o fuera de los tiempos de procesamiento. Desde mi punto de vista, probablemente está dentro del tiempo de procesamiento, pero la primera parte de la pregunta sí me pregunta y necesita asesoría legal lo más rápido posible. Y es que hay casos y casos indiscutiblemente, Ángel. Una pregunta por Instagram, no está aquí en pantalla. Dice, ¿puede el departamento de USCIS otorgarme un parol si voy a solicitarlo en mi ciudad? Y esta persona, según tengo entendido, que está recibiendo en Fort Myers, no importa donde usted viva en los Estados Unidos, si usted quiere presentar o solicitar un parol in place o un parol humanitario, se lo pueden dar. O sea, no tiene nada que ver el lugar geográfico donde viva la persona en Estados Unidos. Se debe de presentar en el lugar de domicilio de donde la persona viva, pero esto es una cuestión jurisdiccional también. Si usted está en proceso de corte, la jurisdicción de su caso la tiene Inmigración y Control de Aduanas, y ese paro lo tendrías que pedir con Inmigración y Control de Aduanas. Si estás fuera de un proceso de corte, entonces sí le puedes pedir el parol a UCIS. Eso se debe de pedir a la oficina de UCIS que le corresponda basado en su domicilio. El parole in place es otra cosa. Generalmente el parole in place es por ser familia inmediata de un familiar militar, ¿ok? Padre, hijo, esposa de un militar. Entonces se pide un military parole in place, un parole in place como familia inmediata de militar. Así que, pero a la pregunta sobre, sí, hay que pedir el parol en el lugar donde usted está domiciliado, pero hay que pedirlo con la agencia gubernamental que le corresponde su caso, o sea, quien tenga jurisdicción sobre su caso. Eso es importante. Pablo nos sigue preguntando, si se manda a cerrar la corte con fiscalía, ¿también se puede mandar al juez la moción y qué tiempo tienen para dar una respuesta? Bueno, eso en general se hace en conjunto con la fiscalía. Se llama una discreción prosecutorial. La moción se presenta en conjunto con el juez de inmigración. El juez de inmigración tiene la potestad de conceder la moción de cancelación, pero no hay un límite de tiempo ni por parte de la fiscalía de acceder o no a la moción, ni por parte del juez de conceder o no a la moción. Mira esta pregunta aquí interesante de Camilo Acosta. El derivado dependiente de un asilo aquí en los Estados Unidos y que está pendiente aún de la forma 730 y que es I-220A, ¿puede hacerse ciudadano español? Según a mi entender, la ciudadanía de otro país no tiene directamente nada que ver con un proceso, ¿no? Migratorio si ya la persona está aquí, ¿no? Si la persona califica para una ciudadanía española y el gobierno de España se lo quiere entregar, ya eso es otra cosa, ¿no? Depende de quién estamos hablando. Si estamos hablando del solicitante principal, técnicamente eso quiere decir que la persona tiene albergue en un tercer país donde presuntamente no corre peligro de persecución. Por ende, aunque tal vez no técnicamente descalificado porque no hay un reasentamiento establecido en el tercer país, pero con la ciudadanía en el tercer país, tendría que demostrar temor a persecución o haber sido perseguido en ambos países. Claro, exactamente. No, la persona puede hacer el trámite si España le quiere entregar la ciudadanía, si cumple con los requisitos, lo puede hacer. Ahora, si aún no se ha legalizado en Estados Unidos, eso tal vez pudiera perjudicarle dependiendo si hace un caso de asilo político o la vía por la cual quiera obtener una residencia en Estados Unidos. Eso sí. Es correcto, es correcto. Ahora, en el caso del derivado, el hecho de que el derivado obtenga la doble ciudadanía no necesariamente implica que ese derivado no pueda recibir. La I-730 es la petición para clasificar un familiar inmediato como refugiado. Y esa persona no quedaría descalificada, a no ser que si el derivado, vamos a suponer que es la esposa, recibe la ciudadanía, vamos a decir española, y que de pronto el solicitante de asilo
tiene derecho a esa ciudadanía. Pero recuerde que la I-730 no se puede presentar hasta que usted no haya ganado su caso de asilo. Correcto. Así que todo depende de las circunstancias, pero diría, por lo general, cuando se trata del solicitante principal del asilo, la doble ciudadanía puede perjudicar el caso. En el caso de los derivados, no debería afectar el caso de asilo del principal. Interesante pregunta que además puede servirle a otras personas que estén aquí en los Estados Unidos y que tengan la opción de convertirse en ciudadanos españoles a raíz, ¿no?, de la nueva ley de nietos. Dice González Dailín: hola, mi esposo C-220A sin corte aplicó para su residencia y ahora le están pidiendo evidencia de una entrada legal al país para su ajuste de estatus. ¿Qué debe hacer? Y quisiera saber si mi residencia por el parol lo pudiera beneficiar de alguna manera. Muchas gracias y saludos. Gracias a ti, Dailín. Bueno, le están pidiendo evidencia de la admisión o del parol porque no están considerando que la I-220A es un parol para efectos legales. Entonces, hay dos avenidas aquí. Si la persona fue entrevistada por miedo creíble de firmar una deportación expedita, lo entrevistaron por miedo creíble, aprueba su miedo creíble y lo liberaron con una I-220A, técnicamente esa persona le corresponde el parol y hay que pedirle a UCIS que solicite el parol por parte de Aduanas y Protección Fronteriza, porque en realidad es o ICE, porque es el documento que le correspondió legalmente. En el dado caso que no le hayan hecho la entrevista de miedo creíble, que es una persona que simplemente lo liberaron en el país con la I-220A, entonces técnicamente tiene que pedir afirmativamente el parol con UCIS, pero tiene que demostrar alguna circunstancia humanitaria o de interés público para que ellos puedan considerar el parol de esa persona. Gracias, Ángel, por esa respuesta. En México, increíblemente, siguen llegando muchos cubanos todos los días. Dice Reina Isabel Ascuy: buenos días, ¿me puede hacer el favor? Yo soy cubana, quiero sacar residencia aquí en México. ¿Puedo yo con residencia mexicana aplicar a CBP One en el momento de la entrada? No tengo problemas con eso. Tendrías problemas con eso. Porque CBP One es para las personas, o sea, entrar a los Estados Unidos como refugiado es porque se sobreentiende que usted no tenga un estatus legal, principalmente en México o en otro país, al no ser que la persona demuestre que esté huyendo de México y no de Cuba. Es correcto, pero tendría que demostrar persecución en ambos países. En ambos países, claro. Entonces, porque si no, que se vaya para Cuba, si es cubano. Exactamente. Entonces es un problema porque recuerde que la cita de CBP One es para pedir asilo en este país. Sí, con esto la salvedad que es necesario hacer, abogado, es que el gobierno de México le está dando la oportunidad a muchos inmigrantes de que puedan aplicar a una residencia permanente o a una residencia transitoria, y muchos, ante el temor de ser deportados, están decidiendo acogerse a esta residencia permanente. Pero ahora, si sus intenciones reales son entrar por CBP One, esta residencia permanente le puede afectar, porque además México tiene muy buenos acuerdos con Estados Unidos y van a tener acceso a la información de que usted tiene una residencia, más como está la situación en la frontera. Eso es correcto, y hay una gran diferencia entre la residencia temporal o transitoria y la permanente. La transitoria no lo descalificaría, la permanente sí. En México, y no recuerdo bien, hay la FM2 y la FM3. Una es la residencia temporal, una es la permanente. La temporal no lo debería descalificar. La permanente es la que lo descalificaría porque ya tengo un reasentamiento en un tercer país con una residencia permanente o una oferta de residencia permanente, y eso sí lo puede descalificar para pedir asilo en este país. Correcto, Ángel. El tema del I-220A usted sabe que no se termina. Sabía que nos íbamos a encontrar aquí con algunas preguntas. Dice Joandy Fernández: I-220A sin corte, apliqué a la residencia hace casi 10 meses y no he tenido respuesta. ¿Qué recomienda? Eso se conoce mucho, personas que aplican a la residencia y se le está demorando, no se la deniegan, no se la aprueban, pero pasa el tiempo, como por ejemplo en este caso 10 meses, que hay que esperar, ¿no? Si USCIS no le niega la residencia y no le mandan ningún requerimiento, hay que seguir esperando. Y hay que actuar, porque si yo sé que es una I-220A y es una persona que lo citaron para la sección 236 y es una persona que no le hicieron una entrevista de miedo creíble, pues ya yo sé que no va a calificar para ajuste cubano y tengo que hacer al menos el esfuerzo, el intento de pedir el parol. ¿Ok? Esa es una. Dos, preparar el argumento legal. Mucho depende también de la fecha de entrada. En algunos casos, una demanda colectiva que en su momento benefició a mucha gente con la I-220A, que es Ravelo versus Mallorcas. Si usted entró entre el 12 de enero del 17 al 17 de noviembre del 21,
y usted es de la primera casilla, extranjero solicitando admisión en un puerto de entrada, esa demanda colectiva lo abarcaría usted también. Entonces hay que ver si hay ese tipo de argumento a su favor. De lo contrario, pues pedir afirmativamente ese parol con UCIS. Pero primero, ¿hubo miedo creíble o no hubo miedo creíble? Estás en las fechas con la primera casilla de Ravelo versus Mallorcas, y de lo contrario, pedir afirmativamente el parol. Porque si hay los 20A y usted no entró en esa fecha que yo acabo de señalar y no es de la primera casilla y no le hicieron entrevista de miedo creíble, ya yo sé que a usted le van a negar su residencia. A no ser que ICE tome la determinación por su criterio de que usted merita un parol, pero yo no me quedaría esperando de brazos cruzados que ese parol llegue. Si yo veo que es una persona que no va a calificar, pues hagamos el intento de pedir el parol antes de que le nieguen su caso. O ante lo que vimos con la pregunta anterior, de que le manden una solicitud de evidencia adicional. Oigan, usted tiene una I-220A, esto no es un parol, esto no es admisión, mándame la evidencia y lo voy a tener que negar el caso. Muy buena respuesta, Ángel. Dice el comentario de Bryant. Buenas tardes. Si tengo una I-220A y asilo político presentado, ¿sería recomendable mandar una moción al juez para cerrar la corte? Si es una I-220A sin temor creíble, probablemente no, porque si cierras, bueno, no digo eso. No vas a calificar para el ajuste cubano, no sé que le den un parol. Diría lo siguiente: si le dan el parol, puede cerrar el caso porque puedes pedir el ajuste cubano. Perfectamente bien. Si no le dan el parol, primero intentar pedir el parol. Si no le dan el parol, no estoy necesariamente en desacuerdo de cerrar el caso si el asilo se presentó a tiempo. Le pueden cerrar el caso con la Corte de Inmigración y usted puede presentar ese asilo afirmativamente con el Servicio de Inmigración, demostrando que lo presentó a tiempo con la Corte, y el asilo procedería a nivel administrativo con el Servicio de Inmigración con un asilo afirmativo. Y la ventaja de eso es que al menos ya está fuera del marco de un proceso de deportación donde literalmente le pueden firmar una carta de deportación. Entonces es una forma de salir del peligro de un proceso de corte de inmigración donde le están pidiendo la deportación para poder presentar ese asilo afirmativamente con UCI. No es mala idea, intentaría lo de parol primero y después consideraría eso. No, es que cada caso es diferente, lo que siempre se habla en materia de inmigración, cada persona tiene un proceso distinto, por eso es muy recomendable siempre buscar un experto legal o un abogado de inmigración si su caso es muy complejo, ¿no? Y no tiene que hacer, ¿no? El trámite solo. Dice Arniel Dávila: soy I-220A sin corte, llevo 2 años y 4 meses y no he aplicado para la residencia ni he pedido parol. Vivo con mi mamá residente y mi abuelo ciudadano. ¿Qué me aconseja o qué sería recomendable hacer? Increíble, lleva 2 años y 4 meses, no tiene corte, pero tampoco ha aplicado a la residencia ni a un asilo político. Hay que hacer algo, no se puede estar en este país sin documentos porque pasan los años, ya llegó 2 años y 4 meses y si no se legaliza lo van a deportar en cualquier momento. Bueno, pudiera ser, pero lo primero que me interesaría saber es que si pidió asilo. Porque Exacto. es posible que él tenga un asilo pendiente, un asilo afirmativo que se haya presentado antes del año de haber llegado. Es posible que él tenga un permiso de trabajo con ese asilo pendiente. En algún momento lo van a citar sobre ese caso de asilo. Esa sería mi primera pregunta. Y segundo, lo mismo. Arniel, si estás ahí todavía y nos puedes especificar si aplicaste o no aplicaste al asilo para terminar de responder tu interrogante. Y si le hicieron una entrevista de miedo creíble en la frontera o no, para ver si en teoría pudiera calificar para el parol o si no pedir afirmativamente el parol. Lo que no haría precisamente es presentar la residencia. Dice que sí lo pidió. Ok, perfecto. Entonces tienes asilo pendiente, yo haría el intento de pedir afirmativamente el parol. Sí, y también aquí dijo que y mi FOIA no dice nada de que fue, o sea, de que tenía un parol. Sí, y me imagino que el FOIA tampoco, y que revise el FOIA a ver si le hicieron una entrevista de miedo creíble. Porque si le hicieron una entrevista de miedo creíble y él aprobó y lo liberaron con la I-220A, técnicamente el único mecanismo para haberlo liberado hubiese sido el parol. Entonces, pero de ser así, lo hubieran citado a la corte y a él no lo citaron a la corte. Entonces, probablemente él no le hicieron entrevista de miedo creíble, lo liberaron con I-220A, nunca presentaron el aviso de comparecencia con la corte y tienen que afirmativamente pedir el parol. Ojo,
revise bien su número de registro de extranjero para asegurarse de que en algún momento no lo hayan citado a la corte, porque el hecho de que no tenga corte no quiere decir que no le hayan preparado un aviso de comparecencia. Pueden llamar a un número automatizado del sistema de corte de inmigración, que es 1-800. Déjame ponerlo aquí para que las personas puedan copiarlo un momentico. Y es Es el importante revisar eso, 1-800, porque va y tiene corte y él no está enterado. 1-800 898 898 7180. y ese teléfono es del servicio de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que es la Corte de Inmigración. Es un sistema automatizado. Usted llama a ese teléfono, usted tiene la opción de proceder en español, dicho sea de paso, vas a hablar con una computadora, no vas a hablar con un ser humano, nada de eso. de la Corte de Inmigración. De la Corte de Inmigración. Le van a pedir su número de registro de extranjero, que es el número de alguien, empieza con la letra A, son 9 dígitos, va a ser algo como 247, 123, 456. Usted pone ese número. Si sale su nombre, eso quiere decir que usted tiene proceso de corte de inmigración. Si no sale su nombre, eso quiere decir que no lo han citado a la corte. Tiene 4 opciones. La primera opción es la fecha de su próxima audiencia. La segunda opción es cuántos días usted tiene de asilo pendiente con la corte. La tercera opción es el estatus de su caso, si es un caso pendiente o que Dios no lo quiera, ya tiene orden de deportación. Y la cuarta opción, si hubo apelación o no en su caso. Entonces es importante que revisen su número con este sistema automatizado para asegurarse, en el dado caso que tengan corte, que estén enterados de la fecha que se deben de presentar en la corte. Sí, interesante. Ángel, nos siguen preguntando si usted se acaba de sumar a esta transmisión. Estamos en vivo hoy, dedicándole solamente este tiempo aquí en las redes sociales a responder cada una de sus inquietudes o interrogantes, siempre en materia de inmigración. Una persona nos está preguntando por Instagram, Lovaina93, este usuario, que tiene intenciones también de aplicar a la ciudadanía española, vive aquí en los Estados Unidos, pero que es I-220A, si califica o aplica a la ciudadanía española, si esto pudiera afectarle después su proceso de legalización en Estados Unidos. Esa respuesta usted la dio, pero ¿qué le puede decir a esta persona que se acaba de sumar? Si tienes asilo pendiente, sí. Porque de pronto tienes albergue en un tercer país donde presuntamente usted no corre peligro de persecución. El gobierno pudiera decirle, tiene que irse entonces para España una vez obtenga la ciudadanía. No tiene que irse para España, pero el adjudicador del asilo va a tomar en cuenta de que si usted no puede demostrar persecución en ambos países o temor a persecución en ambos países, probablemente le van a negar su caso de asilo. ¿Ok? No queda descalificada automáticamente, pero las probabilidades son que vas a perder su caso de asilo porque probablemente usted no tiene ningún tipo de peligro o corre ningún tipo de peligro en España, si nunca ha estado en España. Todo depende de las circunstancias del caso, pero hay que tomar eso en cuenta. Yo no le estoy diciendo que no lo hagan. Lo que le estoy diciendo es que tomen en cuenta la consecuencia sobre su caso de asilo que le puede perjudicar aquí en Estados Unidos. A que se acojan a la ciudadanía española. Y es una decisión estratégica que deben de tomarla con su abogado, porque vamos a suponer que en realidad usted no tiene buen caso de asilo, ¿ok? Y usted tiene una I-220A y tal vez la mejor opción para usted sería vivir en España, ¿ok? Entonces todo depende de las circunstancias antes de regresar a Cuba. Y también es una decisión compleja, como usted acaba de mencionar, porque el proceso de inscripción para la ciudadanía española tengo entendido que vence ahora en el mes de abril. Entonces es o lo hago o no lo hago, o si lo hago, ¿a qué me arriesgo si después no puedo legalizarme en Estados Unidos? Pero bueno. Correcto. Es una opción. Muy es una opción y es una opción que se debe tomar en cuenta dependiendo de las circunstancias de su caso. Claro, correcto. Mire esta pregunta, algo similar a lo que ya usted contestó hace algunos minutos. Maricelis Castro, saludos. Hola, soy I-220A, primera casilla, bajo la sección 236. Entré en diciembre de 2021 sin fecha de corte. Apliqué a la residencia hace más de un año. ¿Qué usted me aconseja? Bajo la primera casilla. Bajo la primera casilla, esa es una solicitante de admisión en un puerto de entrada. Yo le pediría un parol. Yo creo que usted tiene argumento para pedir parol. Para pedir un parol. Sí, sí. En este caso. Sí. Mire esta otra pregunta. Ángel, mi hija es I-220A, segunda casilla, corte en 2025. Ella tiene asilo y permiso de trabajo. Usted me aconseja que pueda aplicar o que espere. Tendrá oportunidad para el parol. Ya mandó a sacar su folla. Gracias, bendiciones. Sí, cómo no. Gracias por el mensaje. Diría que ese es un caso, segunda casilla, I-220A.
donde hay que pedir el parol afirmativamente con ICE, ya demostrando circunstancias humanitarias o interés público que justificara que le den el parol, que es discrecional por esos dos motivos. Están preguntando que el parol lo quitaron. No, hasta el momento no lo han No, quitado. Se no, mantiene no, igual no. el programa. Sí. Dice Jonier Legra, yo entré el 11 de noviembre del 21, me pusieron en papeles que entré el 18 de noviembre, tengo mi segunda corte ahora el 30 de junio. ¿Qué me recomienda? ¿Puedo pedir parol o no? Necesitaría más información, Sí, Jonier. de tu caso. Lo de la fecha de entrada, creo que es importante que usted lo aclare en la corte. En honor a la verdad, lo importante de la fecha de entrada es que haya pedido el asilo antes del año de haber entrado. Sí, pero mire esto qué interesante. Continúa abajo con los comentarios. Yo apliqué a la residencia y me llegó denegado, o sea, le negaron la residencia, pero todavía se mantiene su proceso de asilo. Claro, a Claro, raíz de su proceso de asilo es que si lo gana, le van a dar la residencia. es correcto. Y el hecho de que le hayan negado la residencia, probablemente fue determinado que no calificaba para la residencia. No quiere decir que no puedas hacer el intento de pedir el parol afirmativamente con ICE. Mira esta pregunta, qué interesante. Saludos I-220A con NTA marcado, donde dice que ha demostrado miedo creíble por persecución o tortura, y en el FOIA sale un creíble fair claim. Eso es un miedo creíble que hay quien dice que no, y además tiene corte en el año 2025. Eso es parol. Eso es parol. Eso es parol. I-220A, con miedo creíble, el único mecanismo bajo el cual usted pudo haber sido liberado es bajo el mecanismo de parol. Eso es pedir el parol con aduanas y protección fronteriza o con ICE, porque técnicamente le dieron el documento erróneo. Hay un precedente legal, el tema de MS, hay un caso de la Corte Suprema que también habla de este tema. Así que en realidad, en el caso de usted, se equivocaron con... Se equivocaron. De hecho, yo hasta presentaría la residencia con UCIS. Y lo Con UCI también. y lo que tiene que señalar es, primero, el caso el tema de MS, que es un caso del Tribunal de Apelaciones de Inmigración y se basa en un caso de la Corte Suprema, Jennings versus Rodríguez, donde en teoría legalmente el único mecanismo bajo el cual usted pudo haber sido liberada pendiente corte fue el parol y no la I-220A. Ese es un caso donde yo creo que haría el intento de pedir el parol, le corresponde el parol y yo hasta presentaría la residencia con UCIS argumentando que le corresponde el parol, porque UCIS puede pedir el parol a favor de usted, porque hubo una reunión el 14 de diciembre, la publicaron el 18 de diciembre, y una de las preguntas era sobre el ajuste cubano. A mí me han emitido una I-220A, orden de libertad bajo palabra. Se pudiera considerar parol para ser elegible a la ley de ajuste cubano. Destacan que ellos están obedeciendo a Cabrera Fernández, que la I-220A para efectos de inmigración no es parol, pero entonces, y esta es la parte importante, como parte del proceso de adjudicar la residencia, revisaremos el archivo suyo para determinar cuando aparenta ser de que cuando usted fue liberada de la custodia migratoria, usted debía de habérsele emitido un parol y bajo la 212D5 en vez de la I-220A. En dichos casos, nosotros contactaremos y coordinemos con la agencia de inmigración que la liberó, que fue Aduanas y Protección Fronteriza, para obtener el parol que le corresponde desde la fecha que usted fue liberada de la custodia de inmigración. Por eso le digo, usted tiene el caso que estamos buscando. Eso es un parol, eso puede presentar a la residencia. UCI le va a pedir a Aduanas y Protección Fronteriza que le dé el parol, o a usted mismo lo puede pedir directamente con Aduanas y Protección Fronteriza, pero ese es el escenario que estamos buscando cuando es una I-220A. Ángel, ¿y cómo las personas pueden solicitar el parol? ¿Necesitan imprescindiblemente un abogado? ¿Es un tema muy complejo o la persona lo puede hacer desde una computadora? ¿Qué usted aconseja? Desde una computadora no lo pueden hacer. Se tienen que presentar por escrito, se tienen que presentar con la agencia que tiene jurisdicción sobre su caso y hay que identificar el camino. Porque, por ejemplo, en el caso de la señora Grady, creo que se llama, ese es un camino específico porque a ella le corresponde por ley el parol.
por la forma en que fue procesada. Hay otras personas que no le corresponde por ley el parol por la forma que fueron procesados. Entonces hay que identificar cómo mejor pedir ese parol. Entonces, por ejemplo, el que es 236, que no le hicieron miedo creíble, que tiene la I-220A, pues eso es un parol afirmativo con la agencia que tenga jurisdicción. ¿Quién tiene jurisdicción sobre el caso? Si estás a nivel de corte, es ICE. Si estás fuera de corte, es UCIS. Entonces, esas son las cosas que tienen que consultar con un abogado licenciado en la materia para poder responderle y actuar correctamente en su caso. Interesante, ¿no? Pero qué bueno que tenemos este espacio porque hay tantas personas en este país con tantas dudas en materia de migración que a veces no buscan un abogado y al menos ya tienen la posible respuesta a cómo se va a solucionar su caso y después cuando, bueno, quieran buscar una asesoría legal o iniciar este proceso, ya sabe usted al menos qué puede hacer. Gracias, Ángel, de verdad. Dice Ángel Ondares, hola, mi caso fue procesado con la 235B1, me emitieron una forma M444 diciendo que estaba en deportación acelerada y que me harían un miedo creíble, pero me liberaron antes de hacérmelo. Esos casos son súper complicados Sí. porque tenemos que pedir la entrevista de miedo creíble. O sea, usted no fue liberado después de aprobar su entrevista de miedo creíble. En teoría le corresponde la entrevista de miedo creíble, diría yo. Igual, la sección 235 es deportación expedita y sí lo liberaron. Y tendría que ver la documentación, pero posiblemente hay un argumento que eso se pudiera considerar paro, pero técnicamente si lo liberaron sin entrevista de miedo creíble, con a lo mejor algún tipo de supervisión intensa, con grillete o algo de eso, tenemos que ver, porque posiblemente lo liberaron con carta de deportación pendiente esa entrevista de miedo creíble, y si tienes carta de deportación no eras ajustable, que es lo que me temo que pasó hoy. Sí. Claro, se quita la carta de deportación aprobando la entrevista de miedo creíble. Entonces lo que hay que hacer es pedir esa entrevista de miedo creíble con la unidad de asilo que le corresponde a donde usted vive. Abogado, mire qué pregunta más interesante de Camilo referente al tema de la ciudadanía española. En este caso que le hablé, ya el asilo está ganado. Al parecer dice que ganó el caso de asilo político. ¿Afecta aún así el derivado de hacerse español? En mi opinión, no, porque si no es una circunstancia que ocurrió antes de que le hayan aprobado su asilo, en teoría el asilo fue correctamente aprobado. Ojo, todavía le falta presentar la residencia. Sería recomendable esperar a presentar la residencia. El problema es que la residencia va a demorar, tiene que esperar 1 año y 1 día de que le hayan aprobado el asilo para... El tiempo de entrada no se cuenta, es a partir de que ganó el caso de asilo político. Es correcto. Entonces la pregunta es si accede a la ciudadanía española antes de que se haga residente con asilo ganado, pero en teoría hubo un cambio de circunstancias donde tal vez deja de calificar para asilo si pueden readjudicar. Es como si hubiera un antecedente penal después de que se hizo asilado. Ese es un tema bien complicado. Tendría que profundizar con más estudio legal. Diría que va a haber un abogado para ver exactamente cómo le pudiera perjudicar o no ese tema. Pero sí se me ocurre de que obtener la ciudadanía española sin haberte hecho residente primero pudiera poner en duda eso. No, es muy complicado. Las personas deben tratar de analizar esto también. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Dónde quiere estar? ¿Y qué le puede afectar o qué no le puede afectar? Y trate de tomar entonces la mejor decisión dependiendo de lo que usted quiera, ¿no? Vivir aquí o estar en otro país. Dice Raidel Ruizola, yo tengo I-220A sin fecha de corte, llevo aquí 3 años y hace casi 2 años que aplicó a la residencia, hace 4 meses me llegó el parol, lo envié y no me ha llegado la residencia aún. ¿Qué debe hacer? Interesante, le mandaron un parol, pero todavía no se hace residente. No, porque está pendiente. Eso entra a la página web de inmigración uscis.gov, ponga su número de recibo, ahí le va a decir el estatus de su caso. En las herramientas, es la pestaña de herramientas y que está buscando el Case Status Online. Entonces, después de que usted haga eso, le da la opción de revisar los tiempos de procesamiento. Usted oprime la pestaña de tiempo de procesamiento, pone el tipo de caso que usted tiene pendiente, que es una residencia con la oficina de, vamos a decir, de Miami, de UCIS,
y de pronto le va a decir si el caso, y le van a pedir la fecha de recibo de su caso, y le van a decir si está dentro o fuera del tiempo de procesamiento. Si está fuera del tiempo de procesamiento, la misma página le facilita enviar una solicitud de información sobre su caso. Lo otro que puedes hacer, y lo puedes hacer, manda solicitar información. La otra que puedo recomendar es llamar directamente al número de servicio al consumidor 1-800-375-5283. No, ese no es. 1-800-375 Ajá, 375. 5283. Ese es el teléfono de UCIS, 1-800-375-5283. Puedes llamar ahí, se identifica, da sus datos biográficos, le da su número de recibo y ellos también pueden iniciar el trámite de solicitud de información para que usted obtenga respuestas. Generalmente le dicen que van a averiguar y que usted le dan un número de confirmación de la llamada y que usted recibe información en un plazo de 30 días generalmente. Abogado, gracias por esa excelente respuesta. Había una persona aquí que tenía una emergencia de hace 6 días. Es que han entrado demasiadas preguntas. Aquí la encontré. Dice, hola, buenas tardes, Javier y abogado. Yo crucé la frontera. Bueno, la pregunta es en sentido general para resumir esto, que su reloj está parado desde la primera audiencia porque no fue con un abogado. Mi segunda corte es en 6 días. ¿Qué puede pasar? Lo más importante es que ese asilo se haya presentado antes del año de usted haber llegado. En cuanto usted presente correctamente su asilo con la Corte de Inmigración antes del año de haber ingresado al país, le pueden activar el reloj. Pero yo lo que estoy viendo en muchos casos donde el reloj no está activado porque el asilo no se presentó con la Corte antes del año. Y ese va a ser, pero sí también sé de casos donde le piden que vayan con abogados y no le activan el reloj porque lo que está buscando la Corte es que ese asilo se presenta a tiempo. Lo más importante es presentar con la Corte antes del año. Sí. Ángel, muchísimas gracias. Nos quedaron unas 4 o 5 preguntas, pero en realidad, bueno, no quiero dilatar más el programa para que las personas que después puedan ver esta transmisión les sea mucho más fácil, más factible encontrar la respuesta. Si usted se acaba de sumar, si es una de las últimas personas que llegó y nos dejó un comentario, trate de buscar al principio o un poco más adelante de esta transmisión, que después se va a quedar permanente aquí en mis redes sociales, la respuesta. Si no regrese la semana próxima, vamos a intentar, Ángel, hacer en la medida de las posibilidades al menos un encuentro así una vez a la semana para darle respuesta a las personas. Ángel, me están preguntando directamente aquí en un comentario su teléfono, el teléfono de su bufete, de su oficina. Aquí está, me lo puede brindar usted para darles información a las personas que necesite cualquier tipo de asesoría, donde puede llamarle, Ángel. Sí, como no, muchísimas gracias por la cortesía, Javier. Nos pueden llamar al 305-856-3139. 305-856-3139. Pueden llamar ahí y con muchísimo gusto lo atendemos y ahí le explican las distintas opciones para consultar con nosotros y le atendemos su caso con todo el gusto del mundo. Ángel, muchísimas gracias a usted, de verdad. Déjeme decirles, es bien difícil analizar cada caso y rápido, en tiempo récord así, y esta pregunta y esta persona, porque a veces hay que sentarse con tiempo. Los casos son muy complejos, pueden ser muy difíciles, cada persona no es igual y Sí. ya, usted lleva años de experiencia, por supuesto, como abogado de inmigración, pero realmente Sí. no, es una habilidad que se toma en un tiempo increíble. No obstante, las personas deben de proveer todos los datos, toda la información, un detalle, un número, una flecha marcada, una casilla marcada puede cambiar por completo el futuro de una persona en este país. Por eso es bien importante que pidan el FOIA, ¿no? Como se le ha dicho a cada una de las personas y además que busquen asesoría legal a un abogado de inmigración que les revise bien todos sus expedientes porque realmente hay que hacerlo. Hay que hacerlo y bueno, gracias por su sabiduría, una agilidad de responder cada una de estas preguntas, casos muy diferentes, muy diversos, pero bueno, para eso usted es el experto en materia legal. Gracias de verdad, Ángel, que tengas un buen fin de semana y gracias por dedicarle el tiempo y la amabilidad y además sus conocimientos a las personas que están, la mayoría de ellos lamentablemente, ¿no?, en un limbo migratorio aquí en Estados Unidos. Como nos encantaba, un privilegio para mí poder colaborar en el espacio. Me encanta poder de alguna forma aportar mi granito de arena a nuestros compatriotas que están pasando por todo este proceso que puede ser tan técnico y es la parte técnica que muchas veces dificulta algunos de estos trámites. Así que me alegro, le agradezco a usted por la oportunidad de poder colaborar a la comunidad de esta manera y por usted colaborar a la comunidad de esta manera. No, gracias. Y ya no te voy a decir más a usted porque ya me regañaste por decirte usted, porque resulta que Javier puede ser
Voy a decir mi hijo, porque yo creo que puede ser hasta mi nieto, pero vamos a decir que puede ser Bueno, mi tengo hijo. 35. ¿Qué edad tienen tus hijos? Estamos ahí. No, mi hijo tiene 21, Mi pero padre está en España. Si usted quiere, me puede adoptar, no hay problema. sería un Además, privilegio usted es para una mí persona atender. increíble y muy bondadosa. Quien no lo conoce, Ángel Leal ayuda muchísimo a las personas desde que yo llegué aquí en Estados Unidos. Ha tramitado muchas visas humanitarias, ha hecho muchos casos también pro bono, ayudando siempre también a todas las personas necesitadas. Ángel, y bueno, y para mí es un placer, ¿no? Yo poder conocer esa otra parte, ¿no? Del ser humano que es usted, ¿no? Que tal vez otras Claro, personas lo ven a uno por la televisión, muy distantes y no saben que detrás de una profesión y que por supuesto hay un trabajo, hay un ser humano que también está dispuesto a ayudar de manera desinteresada a las personas. gracias, mi amigo. Y pues nada, hasta la próxima. Un abrazo y buen fin de semana a todos. Gracias, Ángel. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Si se acaba de sumar, si llegó en la recta final de este programa, recuerde que he estado durante los últimos ya 46 minutos prácticamente respondiendo las preguntas y los comentarios de las personas que han entrado a esta transmisión. Les había prometido que exactamente quería dedicarle tiempo a usted, a la persona que me sigue en materia de inmigración. Siempre hablamos de temas más específicos, genéricos, siempre respondemos algunas que otras preguntas aquí en mis redes sociales en materia legal, pero bueno, quería, señores, dedicarle un solo espacio a usted, a su pregunta, a su interrogante. Si llegó en la recta final, puede, como le comenté hace algunos minutos, buscar la transmisión desde el inicio y si un caso se parece al de usted, que en ocasiones no están así, recordemos que cada persona en específico tiene un caso muy diferente, pero bueno, puede más o menos buscar la similitud si algo se acerca a la pregunta que usted tenía. De lo contrario, regrese siempre la próxima semana. Voy a intentar hacer en materia de inmigración estas preguntas y respuestas solamente una vez a la semana para seguir ayudando a la comunidad. Gracias a todas las personas que han estado ahí conectadas y que tengan un excelente fin de semana. Hay un poco de frío, por eso me abrigué, aunque todavía estoy dentro de casa, pero voy a salir a trabajar hasta cerca de las 11 de la noche. La temperatura dicen que allá afuera va a estar cerca de los 60 grados esta noche a las 11, así que por favor abríguese y bueno, nada, nos vemos más tarde en televisión y gracias a todos por seguirme aquí en mis plataformas digitales. Gracias y que tengan un excelente día y un próspero fin de semana. Mucha suerte con su caso migratorio.